Buenos días, hoy vamos a hablar sobre la fisiología de la gestación y la lactancia. Antes de que ocurra el proceso de fecundación, el espermatozoide debe culminar su maduración a través de un proceso que conocemos con el nombre de capacitación, el cual es un proceso fisiológico que todavía no comprendemos del todo, mediante el cual los espermatozoides adquieren la capacidad de atravesar la zona pelúcida del óvulo a través de la eliminación o modificación de una cubierta proteica protectora que tienen en la membrana, ¿ok? Estos espermatozoides no necesitan pasar a través del cuello uterino y del útero para alcanzar la capacitación, sino solamente el contacto con el aparato reproductor femenino se cree que es el paso limitante. Luego de la ovulación, el óvulo entra a la trompa, o que está, mejor dicho, en la trompa de Falopio, está en un estado semidormido. Si él no es fecundado, se queda en un estado de quiescencia durante algún tiempo y a la larga degenera. Pero cuando ocurre la fecundación, el espermatozoide normalmente entra en contacto con el óvulo en la porción ampular de la ampolla, habitualmente algunas horas después de que ocurre la ovulación. La fecundación hace que el óvulo despierte, se active e inicia una serie de cambios morfológicos y bioquímicos que conducen a la división y a la diferenciación celular. Esta fecundación es el proceso mediante el cual dos gametos, un masculino y un femenino, se fusionan durante la reproducción sexual y crean un nuevo individuo con genoma derivado de ambos progenitores. Y va a ocurrir en 8 pasos. El primero es que la cabeza del espermatozoide se abre camino más allá de las células foliculares y se une a la zona pelúcida que rodea al ovocito. Esa zona pelúcida tiene algunas glicoproteínas, ZP1, 2 y 3. ¿Ok? Los receptores de membrana plasmática de ese espermatozoide van a interactuar con la ZP3. ¿Ok? En el segundo paso, como resultado de la interacción entre el espermatozoide y la ZP3, este sufre una reacción acrosomal, que es el preludio de su paso a través de la zona pelúcida, ¿ok? El acrosoma es una organela del espermatozoide que tiene enzimas hidrolíticas que son necesarias para que el espermatozoide pueda pasar la zona pelúcida. No nos interesa cuáles son esas enzimas hidrolíticas, nos interesa su función, ¿ok? Durante esa reacción acrosomal aumenta la concentración de calcio libre adentro de la célula, lo que hace que se fusione la membrana acrosomal externa con la membrana plasmática del espermatozoide, produciendo la exocitosis de la mayor cantidad del contenido acrosomal, que son estas enzimas hidrolíticas. ¿Ok? En el tercer paso, el espermatozoide pasa a la zona pelúcida y el principal mecanismo para la penetración de ese espermatozoide es la acción de esas enzimas acrosomales. El movimiento del látigo de la cola va a permitir también empujar la cabeza del espermatozoide hacia la membrana del ovocito. En el cuarto paso, las membranas celulares del espermatozoide y del ovocito se van a fusionar. Las microvellosidades en la superficie del ovocito envuelven al espermatozoide y éste se une a la membrana del ovocito a través de proteínas específicas en la superficie de las dos células. ¿Ok? En el quinto paso, el ovocito va a sufrir algo que conocemos como reacción cortical. Cuando el espermatozoide penetra a la membrana plasmática del ovocito, este va a iniciar la formación de inositol trifosfato, que es el IP3. Como ustedes deben recordar de bioquímica, el IP3 aumenta la liberación de calcio desde los depósitos internos, lo que lleva a un aumento de calcio intracelular. Y esa elevación va a producir que el ovocito entre a su segunda división meiótica, ¿ok? Eso es lo primero que hace ese aumento de calcio intracelular. Lo segundo es la reacción cortical, que es que ocurre que unos gránulos electrondensos que son chiquitos, que están dispuestos inmediatamente por debajo de la membrana plasmática, se fusionan con la membrana del ovocito. Y la exocitosis de dichos gránulos hace que se liberen enzimas que actúan sobre las glicoproteínas de la zona pelúcida, ¿ok? Endureciendo la misma. Ese endurecimiento implica que se liberan algunos polisacáridos que impiden la progresión de otros espermatozoides, de manera de que se puede unir un solo espermatozoide, ¿ok?
En el paso 6, el ovocito completa su segunda división meiótica. Ese ovocito estaba detenido en profase de la primera división meiótica desde la edad fetal, completó la primera división meiótica cuando en este ciclo menstrual se hizo el pico de hormona luteinizante, ¿ok? Y el resultado fue el primer corpúsculo polar y un ovocito secundario que tiene un número haploide de cromosomas que están duplicados. Antes de ser fecundado, ese ovocito secundario empezó su segunda división meiótica, que se detuvo en metafase. Cuando aumentó el calcio intracelular en el interior del ovocito, desencadenado por el espermatozoide, como lo acabamos de nombrar, se finaliza la segunda división meiótica y esto produce el segundo corpúsculo polar que tiene un número haploide de cromosomas no duplicados y el ovocito empuja a los cromosomas del segundo corpúsculo polar junto con una pequeña cantidad del ovoplasma hacia el espacio que queda inmediatamente por debajo de la zona pelúcida. ¿Ok? El núcleo del ovocito también tiene un número haploide de cromosomas no duplicados y el núcleo de ese óvulo maduro es lo que se va a convertir en el pronúcleo femenino a medida que se descondensan los cromosomas. En el séptimo paso vamos a tener que el núcleo del espermatozoide se descondensa también y se transforma en el pronúcleo masculino, que al igual que el femenino tiene un número haploide de cromosomas no duplicados. Y en este paso, número 7, la porción citoplasmática de la cola del espermatozoide degenera. En el paso número 8 vamos a tener que el pronúcleo masculino y femenino se fusiona formando una célula nueva, que es lo que conocemos como cigoto. La unión de los cromosomas puede considerarse como el final de la fecundación y el inicio del desarrollo embrionario que ya ustedes vieron en anatomía microscópica. Entonces la fecundación da lugar a un embrión que tiene 46 cromosomas, 23 procedentes del gameto materno y 23 procedentes del gameto paterno. La fecundación del óvulo por un espermatozoide que tenga un cromosoma X va a producir un cigoto con 2 cromosomas sexuales X, o sea que va a evolucionar hacia un embrión femenino. Mientras que la fecundación de por un espermatozoide que tenga un cromosoma Y va a dar lugar a un cigoto XY que va a evolucionar hacia un embrión masculino. Por lo tanto, la determinación del sexo cromosómico se establece al momento de la fecundación. Como comentamos anteriormente, el óvulo fecundado o la fecundación del óvulo ocurre en la porción ampular de la trompa de falopio horas luego de la ovulación y el producto de esa fecundación se queda en la trompa alrededor de 72 horas, ¿ok? En esta región, la ampolla de la trompa de falopio. En esas 72 horas más o menos que el producto de la fecundación está en la trompa, se desarrolla hacia un estado de mórula. Es decir, una masa que tiene más o menos 12 células que se parece a una mora y de allí deriva su nombre. Esa mórula recibe nutrición a partir de las secreciones que salen de la trompa de falopio. Durante esos 3 días, las contracciones del músculo liso del istmo impiden que avance del producto de la concepción hacia el útero, mientras el endometrio se prepara para la implantación. Entre los mecanismos que hacen que posteriormente el óvulo fecundado pase a través del istmo de la trompa de falopio hacia el útero está el batido de los cilios del epitelio tubárico y la contracción de la trompa. Una vez que la mórula empieza a avanzar rápidamente hacia el istmo, progresa hacia el útero, donde flota libremente en la luz del mismo y se convierte en el blastocisto, el cual es una estructura que tiene forma de balón con una cavidad interna llena de líquido. Esa cavidad está rodeada por una fina capa celular que es el trofoectodermo, que forman el trofoblasto, el cual evoluciona hacia una amplia gama de estructuras de soporte como el amnios, el saco vitelino y la porción fetal de la placenta. A un lado de la cavidad, unida al trofoblasto, hay una masa celular interna que más tarde evolucionará hacia el embrión propiamente dicho. Ese óvulo fecundado flota libremente en la cavidad uterina como 3 días más antes de unirse al endometrio. Entonces, la implantación del blastocisto ocurre más o menos 6 o 7 días después de que ocurre la ovulación.
Durante el trayecto del óvulo fecundado hasta el útero suceden numerosos acontecimientos en el proceso de maduración del embrión que debe prepararse para extraer nutrientes desde el endometrio cuando llega a la cavidad uterina, y el endometrio debe estar preparado para mantener esa implantación del blastocisto. Ahora bien, el blastocisto se yuxtapone al endometrio durante el proceso de implantación. Ese óvulo fecundado se mantiene sin unirse al endometrio y flota en la cavidad uterina por más o menos 3 días, eso ya lo discutimos. Aproximadamente en la mitad de ese tiempo, o sea, más o menos 5 días después de que ocurre la ovulación, es que la mórula se convierte en blastocisto. La zona pelúcida que está alrededor del blastocisto degenera antes de que comience la implantación, y este proceso es lo que se conoce como eclosión del embrión. Y se da de 6 a 7 días luego de la ovulación y es consecuencia de una serie de factores líticos en la cavidad endometrial que hacen que se disuelva la zona pelúcida. ¿Ok? Luego tenemos la implantación, que ocurre en 3 etapas: la aposición, adhesión y la invasión. La primera, que es la aposición, es el primer contacto entre la pared del blastocisto, el trofoectodermo y el epitelio endometrial. Es una conexión laxa, ¿ok? Por eso se llama aposición. Ella suele ocurrir en una cripta que hay en el endometrio. Desde el punto de vista del blastocisto, parece que la aposición ocurre en un punto donde la zona pelúcida está rota o lisada y donde es posible que las membranas celulares del trofoblasto establezcan un contacto directo con las membranas celulares del endometrio. Ahora, durante la fase de adhesión, pareciera que el trofoblasto se une al epitelio uterino a través de las microvellosidades que tiene el trofoblasto, ¿ok? En esa adhesión se cree que intervienen algunas moléculas, ¿ok? O algunas interacciones entre ligando y receptor. ¿Cuáles ligandos y cuáles receptores? No está bien dilucidado hasta el momento, pero se cree que son miembros de la familia de las integrinas, ¿ok? Que interactúan con proteínas de la matriz, como colágeno, por ejemplo, ¿ok? Posteriormente, en la fase de invasión, las células del trofoblasto empiezan a proliferar a medida que el blastocisto se une al epitelio endometrial, ¿ok? Ese trofoblasto se diferencia en 2 capas que deben recordar la anatomía microscópica: el citotrofoblasto, que es la interna, y el sincitotrofoblasto, que es la externa. Ese sincitotrofoblasto se produce por la fusión de las células del citotrofoblasto y se forma una célula gigante multinucleada, ¿ok? Durante esta fase de implantación hay unas protrusiones, por decirlo de alguna manera, del sincitotrofoblasto que se van metiendo entre las células epiteliales del útero, ¿ok? Y disocian, o sea, eliminan los mecanismos de unión entre las células, secretando múltiples factores, entre esos el más importante, el factor de necrosis tumoral alfa, ¿ok? Ese factor interviene en la expresión de algunas moléculas de adhesión, lo que hace que la unión entre esas células uterinas se vuelva laxo, ¿ok? Además, en esta fase es importante que sepan que las células del estroma crecen, ¿ok? Porque se cargan de lípidos y glucógeno, que es lo que hablamos en la clase de ovario como células deciduales, ¿ok? La degeneración de esas células deciduales cerca del sincitotrofoblasto que está invadiendo la pared del útero hace que el embrión en desarrollo tenga nutrientes disponibles, ¿ok? El blastocisto se va a implantar en la parte superficial del endometrio, en la zona compacta, pero poco a poco se va a incrustar por completo en la decidua. A medida que las proyecciones de ese sincitotrofoblasto se van metiendo en el endometrio, alcanzan la vascularización materna, ¿ok? Van llegando hasta la parte más interna, ¿ok? De la pared uterina. En este caso, cuando ese sincitotrofoblasto llega hasta esa vascularización materna, representa el primordio de la vellosidad coriónica de la placenta madura. Es el momento de que definamos qué es gestación, y es lo que conocemos como el periodo que transcurre desde el momento de la fecundación hasta la expulsión del producto de la concepción, cuya duración normal en el humano es de 37 a 42 semanas para ser considerado un embarazo a término. El programa también dice que debemos definir el concepto de aborto, que es la extracción del embrión o un feto con peso menor a 500 gramos o menor a 20 semanas de gestación, o un feto de cualquier edad de gestación o cualquier peso que no sea viable.
Durante el embarazo se producen diversas hormonas, siendo la primera la gonadotropina coriónica humana, que discutimos brevemente en las diapositivas anteriores. Es la que conocemos como la prueba de embarazo, y ella es producida por el sincito trofoblasto placentario, por lo que aparece desde el momento de la implantación y la podemos cuantificar antes de que se produzca la menorrea, es decir, la ausencia de regla. Ella mantiene la funcionalidad del cuerpo lúteo y se secreta durante las primeras 10 semanas de gestación hasta que la placenta es capaz de secretar suficiente cantidad de esteroides para mantener el embarazo. ¿Ok? Podemos ver que antes de las 10 semanas ya aparecen altos los niveles de gonadotropina coriónica humana y justamente a la semana 10 estos niveles comienzan a disminuir. Ella, como dijimos, su principal función es mantener al cuerpo lúteo, que es el que mantiene los niveles de progesterona adecuados para el embarazo. Cuando se desarrolla la placenta, esta suplanta el cuerpo lúteo y ya no necesitamos mantenerlo, ¿ok? Ella se detecta más o menos 8 días o 10 días luego de la fecundación, y esto es porque necesitamos que ocurra la implantación para que pueda ser positiva. Hay dos tipos de mediciones que se pueden hacer. Esto es a modo de conocimiento con aplicación clínica. Hay una gonadotropina coriónica humana que es cualitativa. ¿Qué quiere decir eso? Nos dice si es positivo o negativo. ¿Hay o no hay gonadotropina coriónica humana? ¿Ok? Y hay una medición que es cuantitativa de gonadotropina coriónica humana, que la que solicitamos como examen de laboratorio es la beta-HCG cuantitativa, que nos da un valor específico, el que sí nos sirve para decirle a una paciente con X cantidad de días de amenorrea si está o no embarazada, ¿ok? La otra hormona importante es la progesterona, que como vimos en las clases anteriores, es la hormona del embarazo. Ella va aumentando sus concentraciones a lo largo del mismo. Inicialmente es producida por el cuerpo lúteo, pero luego entre la semana 8 y 12 su producción comienza a ser comandada por la placenta. Ella sirve para desarrollar y mantener el endometrio, inhibir al músculo liso para impedir los partos prematuros, evitar el rechazo del embarazo, inhibiendo la respuesta local de células T, sirve para desarrollar o para estimular el desarrollo de la mama para la lactancia, y sus concentraciones mayores son locales, lo cual produce la inhibición de los linfocitos, ¿ok? Pero esto tiene un efecto negativo sobre la mujer embarazada, y es que las hace propensas a micosis, ¿ok? Por esta inhibición local de la ejercida por la progesterona, ¿ok? Otras hormonas son los estrógenos, que durante el embarazo el estradiol sigue existiendo, pero aparece un estrógeno más importante, que es el estriol, ¿ok? Principalmente estos estrógenos intervienen en el crecimiento del útero, actúan en el metabolismo y crecimiento de las mamas, aumentan el flujo sanguíneo a la placenta y en las fechas cercanas al parto hacen que aumente la sensibilidad uterina a la oxitocina. Tenemos también los lactógenos placentarios humanos, que son secretados por el sincito trofoblasto de la placenta, que aumentan más o menos a la quinta semana de gestación y hasta el final del embarazo. Tienen efectos luteotróficos en este inicio, ¿ok? Donde mantienen el cuerpo lúteo, y además produce lipólisis materna, actuando sobre el metabolismo de ácidos grasos. Facilitan también, entre otras de sus funciones, la transferencia de aminoácidos a través de la placenta y aumentan la resistencia a la insulina en la mamá para, por decirlo de alguna manera, ahorrarle glucosa al feto, ¿ok? Además actúa, sin embargo, en menor grado en el crecimiento y desarrollo de las mamas también. Y por último tenemos las relaxinas, que son secretadas al inicio del embarazo por el cuerpo lúteo para formar la placenta, porque favorece la acción de las metaloproteasas, que son las enzimas relacionadas con la implantación que discutimos anteriormente. Y también es secretada al final del embarazo por la placenta para relajar el miometrio, cuello uterino y ligamentos pélvicos, permitiendo que el útero aumente de tamaño y que la pelvis se distienda durante el parto. Bien, ¿cómo se produce en el feto la formación de progesterona y de estrógeno? La progesterona se va a formar a partir de colesterol, que pasa a pregnenolona, y cualquiera de estos dos precursores pasa a la placenta, donde esa pregnenolona se convierte en progesterona, ¿ok? En el mismo proceso que vimos anteriormente, no hay diferencia.
Para la esteroidogénesis placentaria, lo primero es que la placenta tiene que estar madura, o sea que esto no va a ocurrir antes de las 10 semanas de gestación. Pero el proceso de esteroidogénesis va a ser igual al que describimos en ovario endocrino, solamente que el colesterol va a venir de la madre. Ese colesterol pasa a la placenta y al feto como tal. En la placenta se sintetiza progesterona. Esa progesterona o progestágenos, pues inicialmente la pregnenolona también va a pasar para el feto. Esa pregnenolona se convierte en dihidroepiandrosterona sulfato en la glándula suprarrenal del feto. Cuando ella se acumula, pasa a convertirse en sulfato 16OH dehidroepiandrosterona que regresa hasta la placenta donde se convierte en estriol. Y de esta manera se forma el mismo que luego de formarse en la placenta pasa al torrente sanguíneo materno. La lactancia va a ser el mecanismo a través del cual la madre alimenta de su seno al producto de la concepción, ¿ok? Al recién nacido inicialmente. Aunque es importante que sepamos desde ya que la lactancia materna no es un fenómeno exclusivo del recién nacido, sino que es la alimentación principal de un bebé hasta los 6 meses como alimentación exclusiva y de allí en adelante como alimentación complementaria hasta los 2 años o dependiendo de la literatura que revisen incluso hasta los 5 años. Pero fisiológicamente esta lactancia va a tener 3 fases. La mamogénesis, que es el proceso que prepara a la mama para amamantar, donde vamos a tener diferentes hormonas involucradas en el crecimiento lóbulo-alveolar, principalmente estrógenos y prolactina, y en el crecimiento ductal, principalmente los estrógenos, ¿ok? La segunda etapa es la lactogénesis, que es el proceso de producción de leche materna, donde están involucradas todas estas hormonas, pero la más importante es la prolactina. Y la lactopoiesis, que es el proceso de eyección de la leche materna. Vamos a tener dos vertientes, las hormonas que son galactocinéticas, que promueven la contracción de las células miopiteliales y por tanto la expulsión de leche, donde la principal es la oxitocina, y las galactopoyéticas, que van a mantener la producción de la leche una vez que ésta se da inicialmente, ¿ok? Donde están involucradas estas hormonas. Sin embargo, en general, si yo les preguntase cuál es la hormona que se encarga de mantener la lactopoiesis, nos va a interesar la oxitocina, ¿ok? Mamogénesis, estradiol, progesterona y en menor grado el lactógeno placentario humano. Lactogénesis es prolactina y lactopoiesis la oxitocina. Ahora, ¿cómo se produce ese mantenimiento de la producción de leche por el seno materno? Esto es lo que nosotros conocemos como el reflejo de la lactancia, ¿ok? Cuando la mamá se pone al bebé a lactar, por eso es que a veces las mujeres cuando, generalmente las primigestas o las primíparas, dicen inicialmente, no, es que la leche no me baja, y uno les dice, póngase el bebé que le va a bajar, es porque eso es un reflejo que hay que estimular, ¿ok? El contacto de la boca del bebé con los pezones maternos, ¿ok? Estimula unos mecanorreceptores y ese estímulo derivado de la succión viaja desde la mama hasta la médula espinal, ¿ok? En la médula espinal esto hace un relevo, ¿ok? Donde va una neurona desde aquí hasta el núcleo arcuato principalmente, ¿ok? Y el área preóptica. Aquí nosotros vamos a tener en el hipotálamo que las neuronas que vienen de la médula espinal inhiben la liberación de dopamina desde ese núcleo arcuato, ¿ok? Esa disminución de dopamina hace que se elimine la inhibición que normalmente ella ejerce sobre las células lactotropas en la hipófisis anterior, lo que hace que libere prolactina la hipófisis anterior, ¿ok? Y esa prolactina se va hasta la mama donde estimula la producción de leche. Las neuronas que vienen de esta médula espinal también estimulan la producción y liberación de oxitocina desde el núcleo paraventricular y supraóptico. Esa oxitocina se libera en la neurohipófisis, o sea que esto va para la hipófisis posterior y hacia la sangre sistémica donde hace el viaje hasta la mama y va a producir la contracción de las células mioepiteliales produciendo la eyección de la leche.
Es importante que neuronas desde la médula también inhiben neuronas en núcleo arcuato y área preóptica del hipotálamo, lo que hace que disminuya la producción de GNRH. ¿Eso por qué es importante? Porque va a haber una menor estimulación de los gonadotrofos inhibiendo el ciclo ovárico. Por eso, mientras las mujeres están lactando, hay un cierto efecto anticonceptivo relativo y que bajo ningún concepto es seguro, ¿ok? Pero por eso es que las mujeres generalmente mientras están lactando no quedan embarazadas y tienden a no ver regla, ¿ok? Entonces, para sintetizar, este reflejo que va a estar estimulado por la succión del bebé va a tener como efecto la liberación de prolactina, que es la que estimula la producción de leche, y va a estimular la liberación de oxitocina, ¿ok? Que va a favorecer la contracción de células miopiteliales llevando a la eyección de la leche. Entonces se van a estimular las dos, ¿ok? Y una va a ser en la hipófisis anterior y la otra va a ocurrir en la hipófisis posterior. Ahora bien, la prolactina va a ser una hormona proteica que se secreta por las células lactotropas de la hipófisis anterior, ¿ok? Cuya función principal es la producción o estimular la producción de leche por las glándulas mamarias y además en menor grado la síntesis de progesterona por el cuerpo lúteo, ¿ok? Entonces, recordemos siempre quién produce la prolactina, ¿ok? Son las células lactotropas de la hipófisis anterior y su función principal es estimular la producción de leche. Y con eso finalizamos el ciclo de actividades que corresponde a la fisiología del aparato reproductor femenino y masculino.